Es Ancud la más querida, fuerte, activa, valiente y leal. Carlos de Berenguer y la fundación de la Villa de San Carlos de Chiloé, 1768-1771. Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie documental de historia y de patrimonio ancuditano y chilote. Y hoy día estamos al aire en nuestro estudio virtual, un 20 de agosto de 2022, para conmemorar los 254 años de la fundación de la Villa de San Carlos de Chiloé, hoy nuestra querida ciudad de Ancud. Y como lo hicimos en el mes anterior para mostrar algunos antecedentes históricos, historiográficos de la evolución de la ciudad, vamos a hacer una diferencia, porque el 4 de julio del mes pasado lo que conmemoramos fue la declaratoria de Ciudad de Ancud, que data de 1834. Lo que estamos conmemorando hoy es la fundación de la Villa de San Carlos, que dio origen posteriormente a nuestra ciudad y que data del año 1768. Vamos a hacer algunas precisiones históricas gracias a nuestra gráfica virtual para entregar antecedentes de este periodo fundacional que abarca desde mayo de 1768 a finales de 1771, porque fue un proceso relativamente rápido, la creación de la villa, siempre vamos a hablar de la villa, vamos a explicar por qué San Carlos y los cambios que se generaron en ese periodo. Y para ello contamos con un material maravilloso, gráfico, cartográfico, que hemos obtenido de varias fuentes. Para empezar, hemos tenido a la vista un maravilloso estudio que es la tesis doctoral de la doctora de origen catalán, Mari Carmen Navarro Abrines. La doctora Navarro Abrines ha escrito el mejor trabajo biográfico que tenemos de Berenguer y de ese proceso de la fundación de nuestra villa, un análisis pormenorizado de la biografía, de la vida de Carlos de Berenguer y Renaud, que fue el fundador de la ciudad, de origen catalán. Ahí porque tenemos a la doctora Navarro Abrines como la mejor especialista en Carlos de Berenguer. Y vamos a partir precisamente con los documentos y las precisiones históricas que ella nos da con su tesis doctoral, más otros estudios que hizo en la década del 80 el querido padre Gabriel Guarda, y posterior también estudios hispanoamericanos sobre las construcciones militares del virrey Amat, todas hechas en España, de muy buena calidad por supuesto. Y en Chile se destacan los estudios de la doctora Jimena Urbina y de su padre, el doctor Rodolfo Urbina también, que han hecho trabajos excelentes de Ancud y de Chiloé en el siglo XVIII. Pero fundamentalmente nos vamos a basar hoy en el material cartográfico que publicó el padre Gabriel Guarda, que obtuvimos nosotros en la Biblioteca Central de Cataluña, en Barcelona, y en la tesis de la doctora Navarro Abrines. ¿Por qué se fijan que hay una constante, que el material original que tenemos de Ancud, de San Carlos, está en Barcelona? Porque como buen catalán, don Carlos de Berenguer, al regresar a España en 1774, se lleva todo el material que creó, las cartas, las relaciones, y las deposita, en vez, como se hacía tradicionalmente en Sevilla, las depositó en Barcelona y se conservan hoy en la Biblioteca Central. La primera imagen que vimos habla de la importancia de Chiloé en el siglo XVIII. Hay que tener esto muy en cuenta. Chiloé ya había sido poblado por colonos ibéricos a partir de la segunda mitad del siglo XVI, desde la fundación de Castro y Chacao por Martín Ruiz de Gamboa y otras comunidades en lo que era Chiloé continental, Calbuco, Carelmapu, Maullín. Y por supuesto Chiloé estaba poblado, la mayor parte de ella por el pueblo huilliche, pero comunidades hispánicas eran muy pequeñas. Castro era una capital que tenía 20, 30 casas, lo mismo Chacao.
Y se comenzó a notar en el siglo XVIII que Chiloé tenía una gran debilidad estratégica para el Imperio Hispánico, que era que no estaba fortificada. Los españoles, temerosos siempre en las peleas en esa época, siglo XVIII, con las otras potencias coloniales, particularmente con Inglaterra, tenían miedo los españoles que Inglaterra tomara posesión de los territorios del sur de nuestro continente, porque ya comenzaba a tener un valor estratégico muy grande el paso del canal, mejor dicho, del Estrecho de Magallanes y el Cabo de Horno, como ustedes ven en esta imagen, y cuál era el punto poblado en el cual, con esa gigantesca travesía, los barcos tenían que aprovisionarse después de cruzar por el estrecho, era Chiloé. Y lo mismo comenzó a ocurrir cuando se comenzó a utilizar la ruta al revés, es decir, del oeste hacia el este. Chiloé pasó a tener una importancia capital, tanto así que dejó de pertenecer administrativamente al Reino de Chile, como se llamaba, o a la Capitanía General de Chile, y fue anexada al Perú, al Virreinato del Perú. En la imagen que siempre me preguntan estudiantes y vecinos y vecinas, el por qué Ancud. Hay una imagen en la que aparece el poeta Alonso de Ercilla en su legendario viaje en 1558, en la diapositiva anterior, y ustedes van a ver que es la primera vez en la historiografía, gracias al poema La Araucana, que aparece el fonema o topónimo Ancud. Por ahí han salido diferentes autores que tratan de interpretar o explicar qué es lo que significa Ancud, que era como se conocía el territorio en aquella época, antes de la colonización española. Gracias a Ercilla y otros estudios que han hecho cartógrafos, pero fundamentalmente la Araucana en el canto 35, las octavas 40 y 41, que muestran, o literalmente Ercilla dice en ese canto, el 35, de Ancud el espacioso fértil valle al pie del monte y áspera ladera, un extendido lago y gran ribera. Era un ancho archipiélago poblado de innumerables islas deleitosas, cruzando por el uno y otro lado, góndolas y piraguas presurosas. Aparece por primera vez el fonema o topónimo Ancud. ¿Qué deducimos del poema épico de Ercilla? Que Ancud sería un cabi o una denominación territorial mapuche-huilliche, tipo LOF, que abarcaría del sur de Reloncaví y el norte de la Isla Grande, un territorio bastante extenso. Esa deducción la interpretamos de la Araucana en el canto 35. Sería, por así decirlo, el origen de Ancud. Pero cuando el virrey del Perú de la época, don Carlos de Berenguer, le encarga a el nuevo gobernador, el gobernador catalán que hemos mencionado, don Carlos de Berenguer, que venga a la isla, la fortifique y levante un poblado. En este plano que ustedes están viendo aquí, el plano de la Bahía del Rey y Puerto de San Carlos, que está a mi espalda, tenemos con claridad la precisión de los primeros trabajos que hizo el gobernador Berenguer para su poblamiento. Este plano es el primero que publica Berenguer, que está en Cataluña, en el manuscrito 400. Fíjense en un detalle importante igual, este plano está fechado en Chacao en agosto 2 de 1768. Berenguer fue nombrado el 28 de marzo del año 1768 y se vino como rápido a Chiloé. Ya sabemos que entre mayo y junio ya estaba aquí en las islas. Entonces eso significó que hizo un trabajo muy rápido, prácticamente entre los planos de las fortificaciones de la villa y los comienzos de los trabajos para la creación de la fortificación y lo que fue la villa de San Carlos se demoró poco, un año y algo más. Y también hay un cambio de administración político, económica y militar. Chiloé se saca, por así decirlo, se erradica de la Capitanía General de Chile y se anexa directamente al Perú. Esto ocurre el 15 de octubre de 1768. Vamos ya a comenzar a hacer una precisión
porque siempre los vecinos, las vecinas me preguntan sobre las fechas y por qué no tenemos un acta fundacional de la villa. Ocurre que los documentos que sí tenemos a la vista, que son los que publicaron fundamentalmente en España y que se conservan en Barcelona, y es la cartografía que ustedes están viendo, nos dan una línea de tiempo para poder llegar a cuál fue más o menos la fecha de la fundación, porque no la tenemos, no tenemos el acta fundacional. Hay una explicación para eso también, ahí lo vamos a contar como vayamos avanzando, para hacer algunas precisiones. La fecha tradicional de la fundación se constituyó como el 20 de agosto de 1768. ¿De dónde sale esa fecha? El eminente historiador ancubitano, don Pedro J. Barrientos, escribió en 1932, la primera edición, ¿sí? El 32, porque la otra es del 48, la segunda, y se hizo una reedición en el 2013, su famosa Historia de Chiloé. Y él era el erudito de la época. No sabemos muy bien si fue un error tipográfico o un error de interpretación documental. Menciona varias fechas como la fundacional y al final queda el 20 de agosto de 1768. Pero el error se basa en lo siguiente. El único documento que tiene esa fecha es el documento que ordena al gobernador Berenguer la fortificación del puerto y la creación de una villa. Ese documento tiene una fecha distinta. Es de 20 de agosto, pero del año anterior, de 1767. Repito, es una cédula, que era un documento oficial que venía de España, que venía de la monarquía, que llegó al virrey y que le llegó a Berenguer, dándole la orden. Pero no es del año 68, es del año 67. Documento de 20 de agosto de 1768 no existe. No existe. Entonces, ustedes me van a preguntar, pero ¿cuál es la fecha exacta? Para allá vamos. Los mapas que ustedes van a ver y están viendo tienen una buena cronología y en ese sentido Berenguer, como los iba firmando, nos permite ir acercando a la fecha probable de la fundación o toma de posesión, vamos a llamar también. Sabemos que Berenguer estaba entre mayo y junio aquí en Chiloé, pero como Ancú, como San Carlos no existía, se asentó ¿dónde? En Chacao. Si ustedes se fijan, todos los planos que estamos viendo, incluyendo el que está a mi espalda, están fechados en Chacao. Y ya, por ejemplo, hay fechados en septiembre de 1768 en la villa de Chacao, porque ese era el asiento del gobernador antes que se fundara San Carlos. ¿Cuándo comienzan los trabajos de Frentón para reconocimiento del terreno y la fortificación de lo que se llamaba la península de Guaihuen o la punta de Teque o Tique? ¿Por qué se llamó así? Hay un árbol muy hermoso que se conoce como el olivillo costero o tique. Esa era la razón por la cual la península se llamaba así. Es un árbol muy bonito de la costa oceánica. Existen algunos todavía en el sector de Mutrico, toda la costa oceánica. Nuestra península, la península de Guaihuen, era muy abundante en ese árbol. Por eso se llama así, la punta de Tique o de Teque. Pero lo rebautiza Berenguer. ¿Cómo le llama entonces a la nueva bahía? Le llama la Bahía del Rey. Y a la villa que comienza a proyectar le nombra la Villa de San Carlos en honor al rey Borbón de la época, Carlos III. Aquí van a ver ustedes la foto de los personajes. Aquí se ven con sus peluquines el rey Carlos III de Borbón y el virrey del Perú, don Manuel de Amat y Junyent. Lamentablemente no tenemos la foto de don Carlos de Berenguer. Sí, gracias a la doctora Mari Carmen Navarro Averines, una prolija biografía del fundador, de don Carlos de Berenguer, pero no cuadros, no tenemos imágenes ni dibujos de él. Pero sí quisimos mostrar las imágenes donde aparecen estos dos personajes. Aquí está, arriba a la izquierda, el rey Carlos III de Borbón, en esa imagen, y el virrey del Perú, don Manuel Amat y Junyent, a la derecha, quienes son los que dan las órdenes y nombran
a Berenguer para que venga a Chiloé y lo fortifique, porque esa era la principal intención. El virrey Amat estaba muy preocupado por las características de Chiloé, su abandono y sobre todo su indefensión. Así que él personalmente se preocupó de que Berenguer hiciera un trabajo rápido, porque creía que la amenaza de la ocupación inglesa era inminente. Así que destinó a Berenguer, que era un excelente ingeniero, un ingeniero muy competente, un buen cartógrafo también, para que hiciera el trabajo a la brevedad, y así lo hizo. Sabemos por sus cartas, relaciones, mapas y planos, repito, que Berenguer estuvo ya en junio aquí en Chiloé. Primero se asentó en Chacao y después reconoció la pampa de Teque o de Tique, donde iba a levantar el plano de la futura villa y ciudad. En esta imagen, hablando de planos, vemos el plano de la bahía de San Carlos de Chiloé, que ya está fechado en San Carlos en diciembre 26 de 1769, a finales ya del próximo año. Esto demuestra, y ustedes van a ver en este plano magnífico, que está precisamente en Barcelona, en el manuscrito 400 de la Biblioteca de Barcelona, central de Barcelona. Ya se puede ver la imagen del Fuerte Real y las primeras construcciones que se hicieron en la villa. Y por la cronología que vamos mencionando, la villa ya se ve armada con el Fuerte Real en su centro. Para que nos ubiquemos en la actualidad, el Fuerte Real de San Carlos fue construido en el sitio que hoy se conoce como el Polvorín, que afortunadamente ya hace algunos años fue declarado un monumento histórico, el Polvorín y el sitio colindante, ya que en estudios arqueológicos del año 88 al 91 se descubrieron los restos arqueológicos en el infrasuelo que ocupó hasta aproximadamente 1960 la gloriosa Escuela Normal de Ancud. Sobre todo las construcciones que se hicieron en la piedra base, unos fosos, restos de armería, restos de estacada y el foso, que es lo que se conserva mayoritariamente. Los planos son muy detallados. Berenguer ya los dibuja y lo envía tanto al virrey, y gracias a eso nosotros podemos tener la precisión de lo rápido que avanzó la construcción de tanto de la fortaleza como de la villa. El plano que ustedes ven también aquí, un plano que parece una cuadrícula de dama o plano de ajedrez, es el plano original de San Carlos. Este es muy interesante, lo fecha Berenguer en Chacao, porque se estaba moviendo entre Chacao y San Carlos, en septiembre 6 de 1768. Ojo con eso, ¿eh? Este es un dato duro, que si el plano de la futura villa lo firma Berenguer en septiembre 6 de 1768, parece un poquitito anacrónico cómo iba a fundar la villa en agosto si el plano lo tenía recién listo en septiembre. ¿Se fijan? Aquí hay una prueba que demuestra de que la fundación de hecho, de facto, de la villa fue posterior a agosto del 68. Ahí vamos a llegar a la fecha probable. Pero este plano nos demuestra precisamente lo que estamos postulando, que es un error historiográfico. La fecha fue en el año 68, pero no fue en agosto. Como lo sabemos, está precisamente el plano de la ciudad, un plano de cuadrícula, la plaza principal, el fuerte, los solares para los soldados, sus familias y la guarnición. Dos detalles importantes respecto a la primera población de San Carlos. Aproximadamente en el censo que hizo Berenguer hacia el año 1769-1770, habla de 460 habitantes, 460 y fracción, de los cuales la mayoría eran las familias de los soldados y una parte de la población que se trasladó desde Chacao hasta San Carlos. Existía, por supuesto, población originaria en la zona del estuario del Pueto y la península de la Cuy, pero dispersa. El grueso de la población original, como repito, eran la familia de los soldados y una parte de la población chacaína que fue trasladada a Ancud y que de ese momento pasó a tener doble residencia. Vamos a explicar después por qué.
Pero ese dato lo corroboramos. El plano original de la ciudad está firmado en Chacao en septiembre 6 de 1768. Ahí nos vamos acercando a la fecha precisa. La primera construcción hecha en la villa fue el Fuerte Real de San Carlos, por supuesto. Es un fuerte precioso, abaluartado, de 5 puntas salientes, que tenía más o menos 100 varas en cuadra, actualmente sería como 1 hectárea construida, fosos, construcciones de madera, artillado, muy bien emplazado, con elementos de la tierra, como era la cancagua, los tepes y la técnica de los tarugos, porque no existían ladrillos ni cal como se usaba en otras partes de América. Esta fue la primera construcción hecha en San Carlos de Chiloé y se llamó así el Fuerte Real de San Carlos de Chiloé, que tuvo una existencia breve, pero el objetivo que le dio Berenguer se cumplió, es decir, tener el primer núcleo fortificado en el norte de Chiloé, y comenzó, como repito, a ser construido en junio de 1768, el fuerte, estoy hablando del Fuerte Real, y ya estaba concluido hacia 1771, como lo demuestran los planos. Hay otros planos anónimos, como el que estamos viendo, que ya muestran a la bahía con casas. Aproximadamente a 1770 existían 70 casas. Algunas eran de madera, se utilizaba la técnica de el entablado y también de las tejuelas en los techos, pero la mayoría de ello era de techo de paja, como era característico de las viviendas chilotas de origen mapuche huilliche, como las rucas, lo que se conoce ahora con las casas fogones. La mayoría eran de ese tipo, que eran las que mejores se adaptaban al clima, y todas de arquitectura, por así decirlo, mapuche huilliche, que fue fundamental en la construcción de las primeras estructuras de la villa. Otros planos, que también son del siglo XVIII, demuestran lo rápido que fue creciendo la villa, porque otros núcleos lo iban manteniendo. Todo lo que era el proceso de recolección de alimentos, por ejemplo, Pueto Bajo se convirtió en el vergel que alimentaba junto con la península de la Cuya la nueva villa y sus habitantes. No existía el comercio, estaba en proceso constructivo, de eso estamos hablando, pero muchos ya lo cartografiaron con bastante detalle. Chacao seguía siendo un núcleo importante, lo mismo que Castro, pero muy distante. Ahora, la razón por la cual se cambió el puerto de Chacao al puerto de San Carlos o Bahía del Rey como puerto principal era por las complejidades náuticas, no solamente de la Roca Remolino, sino que toda la náutica para entrar y salir desde Carelmapu hacia lo que ahora es Pargua y Chacao Viejo, como se llamaba San Antonio en la época, era muy complejo para la navegación. A diferencia de la Bahía de Ancud, o la llamada en esa época Bahía del Rey, que presentaba muchas facilidades para la náutica, que era lo que a Berenguer y al gobernador le interesaban. Esa es la razón por la cual se cambia el centro del puerto principal de Chacao a San Carlos, y lo demuestran estos mapas. La población originaria, esto igual es muy importante de ratificar. Si bien decíamos que la población hispánica era bastante pequeña en el periodo fundacional, no más de 500 personas, la mayor parte era soldadesca con sus familias, y el resto era población huilliche. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con anterioridad al siglo XVI, la población huilliche estaba asentada en el estuario del río Pudeto, la zona de Caipulli, la zona del estuario actual, Pupelde, Huilqueco. Tenemos antecedentes de poblamiento huilliche anterior al siglo XVI en esa zona. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos planos también que comprueban que las misiones circulares, llamadas así, de los jesuitas llegaron a la zona de Ancud, particularmente a la zona de Pudeto, Quetalmahue, Lacuy, hasta el siglo XVIII. Entonces, por eso sabemos que había poblamiento originario huilliche, en su mayoría, en la zona que después ocupó la villa de San Carlos. Un poquito posterior, en los viajes que hizo, como ustedes ven en estas lindas acuarelas, Conrad Martens, ahí Martens nos muestra los asentamientos huilliches que existían, sobre todo en la zona de Lacuy, y demuestran lo que estamos confirmando, que la población originaria sí existía en la zona norte de Chiloé,
anterior a la fundación de San Carlos. Y repito, el cambio de nombre se debió a eso. Mantenía sí su nombre nativo de la Cuy, Puerto del Api o del inglés. Pueto se mantenía tal cual. Y lo que se cambió fue el nombre de la bahía. En vez de llamarlo inglés, le llamaron del Rey. Y la zona de Huayhuén, la punta de Teque o de Tique, pasó a llamarse Villa de San Carlos de Chiloé. Lo mismo ocurre con Pudeto Bajo. Ustedes ven tanto en las acuarelas como en las fotos. Ellos fueron los vergeles que mantuvieron a la villa en ese primer periodo de 1768 a 1790 y ya finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ahí estaban los recursos naturales, pues, mariscos, pescados, algas, la papa, todos los cultivos de las comunidades huilliches que vivían tanto en la Cuy como en Pudeto Bajo y todo el estuario, eran quienes mantenían con estos alimentos tan ricos, tan tradicionales, tan abundantes en la época, a la futura villa. Eso ayudó también a que la villa prosperara. Por lo tanto, la villa original no pasó a apuros alimentarios porque inmediatamente se adaptaron a la forma de vida que tenía el pueblo originario huilliche, repito, tanto en el estuario del Pudeto como en la península de la Cuy. Y ellos fueron el vergel que mantuvo a la villa en este primer periodo fundacional. Avanzando ya en el tiempo, en el periodo fundacional, tenemos que mencionar también otra misión que tenía Beranger, aparte de construir el fuerte, aparte de construir la villa, era asegurarse que no habían expediciones inglesas al sur de Chiloé. ¿Por qué? En 1740 se había sabido de una importante expedición inglesa a Magallanes, incluso un naufragio famoso, el naufragio de la fragata Bagger. ¿Qué es lo que hizo Beranger? Habilitó una goleta que se llamaba Nuestra Señora de Montserrat. Aquí se ve lo catalán de Beranger. Nuestra Señora de Montserrat es la patrona de Cataluña, por eso la goleta se llamaba así. Pero fíjese este detalle tan singular, tan importante. La villa de San Carlos de Chiloé, en 1768, habilita la primera goleta para expedicionar hacia Guayaneco, la zona de Taitao, Golfo de Pena, y entrada del canal Messier, como la primera avanzada a lo que unos decenios después, hizo la goleta Ancú. O sea que ya Ancú, en 1768, armó la primera goleta para expedicionar hacia Magallanes. En este caso, en búsqueda de ingleses. La Ancú hizo otro trabajo como el que ustedes saben, pero partió de nuestro mismo puerto. Así que ya tenemos un antecedente muy interesante. No solamente Ancú fue el primer puerto instaurado en Chiloé en el siglo XVIII, sino que también fue la primera puerto donde se armó dos expediciones, sabemos que fueron dos, hacia Magallanes. No pudieron llegar por razones técnicas de tiempo, de pertrechos, pero sí sabemos que el buque se armó y que se llamaba Nuestra Señora de Montserrat. Por lo tanto, se cumplió el objetivo de la expedición de Beranger. Y ya para ir avanzando hacia el final de las famosas fechas y claridad de las fechas que mis vecinos y vecinas siempre me piden. No existe documento de 20 de agosto de 1768 que diga aquí se fundó la villa de San Carlos de Chiloé. Porque ese documento es un documento que se malinterpretó de un estudio de don Pedro J. Barrientos. Ese documento es lo que se llamaba en la época la Real Cédula, la orden que le daba a Beranger de fortificar y de fundar, y es de 20 de agosto de 1767. No existe documento fundacional del 68. Otra razón es porque Beranger no tenía la orden de fundar una ciudad, él tenía la orden de fortificar y poblar. Y lo otro que en la Capitanía de Chile, aunque se saca a Chiloé de esa administración, existía una junta de poblaciones que era la que un poco ordenaba la creación de ciudades. Pero como se anexó al Perú, no se dio, por así decirlo, el acto fundacional propiamente tal. Gracias a los planos y los mapas que dibujó, construyó y dirigió el propio Beranger entre junio de 1768, cuando toma posesión, hacia finales de ese año, nosotros creemos que la fecha más probable del acto propiamente tal, de comenzar a construir, de toma de posesión del territorio, es en noviembre de 1768. ¿Por qué?
Porque Carlos de Berenguer era devoto de su rey, Carlos III de Borbón. ¿Y cuándo es el onomástico o el santo o San Carlos o de los Carlos? La primera semana de noviembre, con algunas modificaciones en el calendario gregoriano, pero siempre es entre el 4 y el 8 de noviembre, San Carlos. Por lo tanto, creemos que siendo tan devoto, le dedica a la ciudad, le dedica a la villa, le dedica a la bahía. Creo que se hizo un acto tal, aunque no el documento porque no estaba en sus órdenes, comenzó, por así decirlo, la toma de posesión formal y la construcción formal la primera semana de noviembre, ya avanzados los trabajos de 1768. Ustedes me van a decir, es un cambio de fecha. Sí, pero fue en 1768, se derivó de un documento del año anterior, pero sí sabemos por los trabajos y los planos que la villa ya empezó a tomar forma entre junio, repito, de 1768 y noviembre y diciembre de ese año, porque los planos que ustedes vieron así lo demuestran. Entonces, precisiones las fechas las tenemos una historiografía muy rica, tenemos las fuentes, en muchos de los documentos que ustedes están viendo en Canal del Sur, están en la pinacoteca de la sala consistorial de nuestro Consejo Municipal, ahí están abiertas a todo público, las pueden ir a ver, las copias originales por supuesto que hemos obtenido gracias a la gentileza de la Biblioteca Central de Cataluña y el trabajo maravilloso que tengo que agradecer de la doctora en Historia Mari Carmen Navarro Abrines. Y ya a manera de conclusión es eso, nuestra historia es riquísima, sabemos de dónde venimos, sabemos mucho de la vida de Berenguer, lo importante que fue su trabajo, la importancia que tuvo el puerto de San Carlos en ese periodo, la importancia que tuvieron otras comunidades que apoyaron la fundación, algunos dicen un poco a regañadientes, como Chacao, también las comunidades originarias que ayudaron a su construcción y a su mantención, y que fue el inicio de un navegar, como bien lo refleja esta imagen linda que pusimos al final, tanto de la goleta Montserrat como de la goleta Ancud, que es el destino de San Carlos, hoy Ancud. Una ciudad puerto, una ciudad pionera, una ciudad limpia, una ciudad con historia, una ciudad con tradición, una ciudad con vocación marítima, con población integrada, la población huilliche, la población ibérica. No sabemos de ningún conflicto entre las comunidades que estuvieron en ese proceso fundacional, tanto de Pudeto como de la Cuy y de San Carlos. Siempre voy a hablar de San Carlos como sinónimo de Ancud porque estamos hablando de eso. Al parecer actuaron y muy bien dirigidas por Berenguer, que tenía un muy buen genio. La biógrafa, la doctora Navarro Abrines, nos dice que el mismo Berenguer trabajaba, ayudaba en los trabajos, se llevaba muy bien con la comunidad, liberó de los trabajos de encomienda a la población originaria, lo que fue bastante avanzado para su época, y eso explica muy bien por qué los primeros años de la comunidad fueron tan llevaderos. Y ahí está el símbolo. Independiente de las fechas, sabemos que fue en 1768, más cargadito a noviembre, pero el acto en sí que implicó un trabajo pionero, un trabajo siempre pensando en el beneficio de la comunidad. Temían invasiones, Chiloé en todo el periodo hispánico temió invasiones, tanto de las potencias europeas primero como de las republicanas después, pero Ancud, San Carlos de Ancud, San Carlos de Chiloé, mantuvo lo más precioso que creo que es el legado de estos 254 años. Mantuvo su independencia, mantuvo su vocación marítima, mantuvo su libertad, el bien más precioso que creo que podemos heredar de estos fundadores, de Berenguer, de las comunidades poetanas, de las comunidades de la Cuy, que ayudaron al surgimiento de lo que fue la villa de San Carlos de Chiloé y hoy nuestra amada ciudad de Ancud. La historia es nuestra y la seguimos construyendo nosotros. Muchísimas gracias.